Bueno, seguimos aquí en las tardes con Magda y ahora está Erika Lab. Hola Eri, ¿cómo estás? Hola Magdalena, muy bien, muy contenta escuchando todo tu programa, como siempre, y hoy con mi columna de moda, como todos los miércoles. Bueno, contanos un poquito qué es lo que vas a hablar hoy. Bueno, te cuento que vamos a hablar a pedido de los oyentes, ya que me llegaron imágenes a mis redes sociales. Como sabemos, nuestros oyentes no solamente nos escuchan por la radio, sino que también interactúan en nuestras redes sociales, como todos ya saben, que es Erika Lab, Erika con K, y el apellido es LAB corta, y el tuyo que es Magda Radionativa. Bueno, de ahí me llegaron unas imágenes de médicos, que mucha gente no sabía a qué se refería, de unos médicos en la era medieval. Te cuento para todos aquellos, pueden entrar a nuestras redes sociales y van a ver las imágenes, y si no, aquellos que no están conectados pueden googlear médicos de la era medieval y van a poder ver las imágenes de estos médicos. Te cuento que tenían un atuendo muy particular debido a una epidemia que ocurrió en el siglo XIV, a mediados del siglo XIV, en 1347 en adelante, en toda Europa. Una epidemia muy grande que lamentablemente fallecieron casi el 60% de toda la población. Y se los llamaban a estos médicos los médicos de la peste negra, ¿sí? Eran médicos comunitarios, o sea, ellos no realizaban estudios como todos los médicos, sino que eran médicos empíricos, se basaban, digamos, en sus experiencias, y eran médicos que eran elegidos por la comunidad en las poblaciones donde más tenían estos tipos de enfermedades de la peste negra, ¿sí? Ellos tenían un atuendo muy particular, muy excéntrico, a los góticos nos gusta mucho ese tipo de vestimenta, pero la verdad que asustaban muchísimo, Magda. Te cuento que vestían con una capa negra, encerada, un saco negro encerado a lo largo, todo muy largo, utilizaban botas de cuero, guantes, sombrero, y tenían una particularidad que utilizaban una máscara en forma de pico, como el pico de un pájaro. En ese pico, que era de cuero, tenía cristales en los ojos para poder ver, se cubrían todo el cuerpo, no dejaban al descubierto ninguna parte del cuerpo para evitar el tema de los contagios. Y ese pico que utilizaban de máscara, como ahora nosotros utilizamos el cubreboca o el barbijo, estos médicos utilizaban un cubreboca con forma de pico de pájaro, y en ese pico lo que hacían era introducir diferentes hierbas, como son las hojas de menta, pétalos de rosas, pajas y un montón de hierbas más, para poder purificar el aire que ellos aspiraban por estar debido en contacto que estaban continuamente con los pacientes. Estos médicos, como te mencionaba, eran médicos empíricos, o sea que no eran médicos que realizaban estudios en medicina, sino eran personas de la comunidad que se ofrecían como médicos, que debían estar continuamente aislados, no estaban en contacto con sus familias, ni con amigos, ni nada, solamente en contacto con los enfermos, ya que la enfermedad era muy contagiosa y no se sabía de dónde provenía esta enfermedad, a cambio de tener un alto salario, y también se ocupaban de cuidar no solamente a los enfermos, sino se ocupaban también de hacer los entierros y hacer todo lo que es testamentos, o sea, obtenían a favor de sus propias familias, ¿no? Obtenían un gran salario y obtenían muchas veces las tierras de estas familias enteras que muchas veces fallecían a cambio de este trabajo que era muy sacrificado. Daba mucho miedo, los que puedan, por eso les digo, visiten las redes sociales y vean, y googleen médicos de la peste negra, daba mucho miedo la vestimenta que ellos utilizaban. Pero todo esto tiene un porqué, ¿no? Estamos hablando de la columna de moda y hay un porqué de por qué vestían así, por qué lucían así. Principalmente las prendas, todas las que utilizaban, desde los gorros, el saco, las botas, todas eran de cuero encerado para evitar que el virus, se pegue a su indumentaria. Y también utilizaban, aparte de su máscara en forma de pico, utilizaban un palo, un bastón, muchas veces era de madera, de hierro, para tocar a los enfermos. Ellos no tenían contacto de ninguna manera con los enfermos, o sea que utilizaban ese palo y bastón para tocarlos. Y muchas veces este palo no solamente era como una herramienta de trabajo, sino que en ese momento la creencia era que esta epidemia que estaba azotando toda Europa se debía a un mal de Dios, algo que la religión o un Dios, en ese momento era el cristianismo, les estaba haciendo transcurrir a todos los cristianos, por los pecados que habían cometido. Así que muchas veces esa herramienta que utilizaban para curar a los enfermos o para tocarlo, también usaban como castigo a los enfermos.
los enfermos pedían ser azotados con ese palo para poder, digamos, rendir a los pecados que habían cometido durante la vida y que estaban ahora transcurriendo en esa enfermedad. También la simbología que tenía esa forma de pico de pájaro en su máscara se debía a que creían o consideraban que la enfermedad era producto de un pájaro que transmitía esta enfermedad, entonces ellos vestían similar al pájaro. Se creía también en ese momento que esa epidemia fue causada por ciertas alineaciones con los planetas, o sea, no se sabía, nunca se supo en ese momento realmente a qué se debía esta epidemia, entonces le daban como cierta referencia a la religión, a la alineación de los planetas, a enfermedades transmitidas por animales, y cuando transcurrió mucho tiempo más adelante, cuando fue superada esta epidemia y hubo rebrotes, muchos médicos empezaron a estudiar seriamente a qué se debía y pudieron descubrir que esta enfermedad se debía a que los roedores, como son las ratas, las pulgas que tienen estos animales, picaban a las ratas y también picaban a las personas, y ahí pudieron descubrir, digamos, que se debía a una transmisión de las pulgas que picaban a los humanos. Pero esa simbología que en ese momento no sabían los humanos a qué se refería, digamos, la enfermedad, la atribuyeron a cuestiones religiosas o cuestiones de alineaciones con los planetas o otras referencias, inculcaron eso en la indumentaria para, como digamos, para poder de alguna manera superar esa epidemia. Ellos vestían toda esa indumentaria de negro, era también como una manera de ahuyentar a los malos espíritus. Había un montón de simbología en su indumentaria, digamos, para poder como contrarrestar esta epidemia. Y bueno, a lo largo de la historia se fueron descubriendo cuáles fueron los verdaderos motivos por los cuales pasó todo esto. Mirá, qué interesante, ¿no? Uno no lo sabía, veía esas máscaras con los picos y uno no estaba enterado de por qué eran esto. En realidad es una forma de información que nos das ahora, que por qué era y por qué esos trajes tan tenebrosos parecían, ¿no? Claro, vos imaginate que también una manera era de ayudar, digamos, como esa, vestirse así de negro. Cuando las personas veían que se acercaban estos médicos así vestidos, muchas personas lo que hacían era salir corriendo del lugar de donde vivían por miedo, y lo que hacían es justamente poder que todo el resto de las personas también se aíslen y poder evitar más contagios. O sea que en toda la indumentaria había no solamente una utilidad para poder ejercer la medicina, sino también algo que, digamos, referente a poder, digamos, sobrellevar de mejor manera la epidemia, ya que a las personas se les planteaba el hecho de aislarse en ese momento y les era muy difícil poder hacerlo. Bueno, la verdad, impresionante, qué lindo esta nota, porque nos informa, cada semana nos traes una nota espectacular de este tipo que nos informa sobre también las creencias y por qué se usaban estas prendas. Así que gracias, Erika, por cada nota que hacemos, espectacular, de Erika Lab, la diseñadora de alta costura, nominada Estrella Argentina 2020. Gracias. Gracias a vos, para mí es un gusto estar todos los miércoles presentes y muy agradecida por la nominación como siempre. Muchísimas gracias. Y nos vemos la próxima semana. Chau, chau. El miércoles que viene estamos como siempre. El miércoles que viene. Mientras tanto, vamos